tardes. Yo creo que todos ustedes van a querer oír cómo funciona el cerebro durante la resiliencia y cómo podemos ser más resilientes en la vida. El cerebro es uno de los sistemas más complejos, sofisticados y extraordinarios que hasta ahora tenemos conocimiento. El cerebro ha transformado el mundo. Cuenta con 100 billones de neuronas, tiene 100 interconexiones, 100 trillones de interconexiones, pesa tan solo 3 libras y consume 20% de la energía del organismo. Los cambios en el mundo y los avances de la tecnología han llevado a que se introduzcan cosas como la inteligencia artificial, la robótica, los algoritmos, y todos estos sistemas en sí están compitiendo con el mismo cerebro. La competencia mediante todos estos sistemas ha llevado a que el cerebro tenga que cambiar, tenga que adaptarse, tenga que crear nuevas conexiones para adaptarse a este mundo nuevo que será muy distinto. Se calcula que para el año 2050 el mundo será otro y el cerebro también habrá tenido que cambiar muchísimo para adaptarse. Quizás de los cambios más importantes que se están llevando a cabo con la nueva tecnología son en salud y en educación, por ejemplo. En salud, ¿qué pasa con la medicina? Actualmente nosotros los médicos vemos pacientes y estos pacientes nos dan una información, nosotros procesamos esa información y damos un diagnóstico. ¿Qué va a pasar en el futuro? En el futuro, un paciente en una zona rural podrá tomar su teléfono inteligente, suministra una información importante a una central robótica y esa central va a llegar a cruzar todas estas variables, toda esta información y va a dar un diagnóstico preciso. En negocios se va a cambiar y en educación yo creo que se vendrán los cambios más importantes. Las universidades, los colegios van a tener que ser otra cosa. Miremos, por ejemplo, qué pasa en educación y qué hemos aprendido de cómo funciona el cerebro. Tenemos que aprender cómo funciona el cerebro. Es importante para enseñar y es importante para estudiar. ¿Cómo memorizamos nosotros los textos que se nos ponen en un colegio o en una universidad? Utilizamos la repetición. Muchos repiten y repiten las tablas de multiplicar para aprendérselas. Podemos subrayar y podemos desarrollar preguntas de lo que queremos aprender. Los dos primeros sistemas, les quiero decir que están obsoletos. Fijan un conocimiento que dura horas o días y desaparece. Repetir, repetir no sirve. Subrayar, si yo desarrollo preguntas al subrayar, de lo subrayado me va a servir, pero de lo contrario, el conocimiento es muy efímero, va a durar muy poco tiempo. Y muchos de nuestros estudiantes estudian así y memorizan así. Veamos un núcleo que es importantísimo en el aprendizaje y en la educación. Es un núcleo muy pequeño en lo profundo del cerebro, se llama el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es un núcleo que maneja la recompensa. Este núcleo es importante, por ejemplo, en drogadicción. Y el núcleo accumbens lo ayuda a usted a muchas cosas de recompensa que lo satisfacen. Usted va a un restaurante bueno, se come una buena comida y se siente muy contento, se siente feliz. Esa recompensa la da el núcleo accumbens. Usted, por ejemplo, va a un concierto, oye una música muy linda, una orquesta maravillosa y
siente mucha satisfacción, se siente muy contento con eso. Pues venga, les cuento qué pasa con el aprendizaje y por qué tenemos que conocer el cerebro. En los colegios, los profesores tienen que motivar al niño. El niño tiene que estar motivado. El niño tiene que ser exitoso. El niño tiene que ver que aprende fácil, que contesta los exámenes bien, que entiende. Cuando a un niño se le presenta una clase y él la entiende y lo motivan y quisiera volverla a oír, está actuando el núcleo accumbens. El niño es exitoso, el niño se siente muy bien. Y al sentirse muy bien, se van a generar, el núcleo accumbens genera nuevas conexiones, genera una diversidad de conexiones que son importantísimas para continuar aprendiendo. Miren otras cosas que hemos aprendido a través de las neurociencias y a través de conocer el cerebro mejor. Hoy en día está muy de moda el multitasking. Y algunas personas lo consideran una maravilla, ser multitasking, poder sentarse a estudiar viendo televisión, chateando y oyendo música. Ese es el multitasking. Eso no es efectivo. Miren lo que pasa y lo que se ha estudiado con el multitasking. Si usted ve televisión al tiempo que está estudiando, los conocimientos se van a unos núcleos que ustedes están viendo ahí de la base del cerebro, no se van hacia el hipocampo, que es donde deberían ir. Se van a un sitio donde no es eficiente el conocimiento. Entonces está probado que si usted estudia viendo televisión, pues las cosas, los resultados no son tan buenos. ¿Qué pasa con el coeficiente intelectual del que tanto oímos? Hicieron un estudio en los Estados Unidos y comenzaron a tratar de elevar el coeficiente intelectual de sus estudiantes. ¿Qué hicieron? Introdujeron computadores, toda suerte de juegos, mejoraron la nutrición en los niños, hicieron todos los esfuerzos por subir 20 puntos el coeficiente intelectual. Lo lograron subir, lo subieron 24 puntos. ¿Y qué comenzó a ocurrir? Los niños, después de un tiempo, comenzaron a tener su coeficiente intelectual muy elevado, pero la inteligencia emocional se fue para el suelo. ¿Qué pasó con esos niños? Eran mucho más irritables, agresivos, solos, tristes. Ahí ve uno pues los efectos que pueden tener a veces utilizar herramientas forzosas para tratar de subir un coeficiente intelectual en una forma pues medio artificial. Pero entremos ya en el punto de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tiene el cerebro de enfrentar el estrés y las situaciones adversas. Eso es la resiliencia. Miremos qué estructuras influyen en la resiliencia. En la resiliencia hay tres estructuras del cerebro que son fundamentales: la amígdala, la corteza prefrontal y el hipocampo. El hipocampo es el centro de la memoria. El hipocampo es el que se altera cuando uno tiene una enfermedad de Alzheimer. Y la amígdala es un centro de la inteligencia emocional fundamental. Algunos lo consideran el cerebro del cerebro. La amígdala capta las situaciones adversas, capta las situaciones de emergencia. Si uno lo están atracando, si lo están violando, si está frente a una tragedia, la amígdala actúa inmediatamente con miedo y con terror. Esa es la manera como actúa la amígdala. Resulta que la corteza prefrontal, que es el asiento de la razón, controla la amígdala. Es decir, si la amígdala se expone a una tragedia, a una situación difícil, a una situación muy adversa, la corteza cerebral prefrontal la silencia, la apacigua, la tranquiliza. A veces, ¿qué ocurre? Que la amígdala secuestra la corteza prefrontal y se dispara con terror, temor, susto, y no puede reaccionar, y entonces ¿qué se produce? Ansiedad, miedo, terror. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de que en situaciones difíciles
la amígdala sea controlada por la corteza prefrontal. Esto es muy importante, que la corteza prefrontal controle la amígdala, que la silencie, porque si no, pues va a entrar la persona en ansiedad. ¿Qué se ha visto? Hay niños que nacen con la amígdala hipertrofiada, es decir, más grande de lo normal. Esos niños muchas veces sufren de ansiedad. ¿Qué es el hipocampo? El hipocampo es la otra estructura fundamental. Ustedes ven esos triangulitos ahí, son células absolutamente espectaculares. Estas células reaccionan para guardar información muy difícil. Por ejemplo, si usted está experimentando un terremoto o un tsunami, queda registrado en esas células del hipocampo, unas células especializadas para registrar situaciones muy difíciles. ¿Qué recuerdos deja el hipocampo ahí? El hipocampo registra movimiento, registra sonidos, registra visión. Es decir, si la persona se expone a un terremoto, esa persona se va a acordar perfectamente del movimiento, de lo que suena, de lo que ve. Y esa memoria perdura en el hipocampo por siempre. Y se va a acordar la persona de ese episodio todo el tiempo. Si yo le pregunto, ¿usted qué hizo en su cumpleaños en 1980? No se va a acordar de nada. Si usted le pregunta, ¿usted qué recuerda del último terremoto que vivió? Se va a acordar con todo el detalle, con los sonidos, con las visiones, con el movimiento. Lo recuerda perfecto. Son células especializadísimas en registrar movimiento, sonido, todo. Lo que se dice hoy científicamente es que como fuera de bueno poder uno borrar esos malos recuerdos. No hay medicinas que lo borren, no hay terapias muchas veces que lo borren, lo atenúan, pero el recuerdo está ahí. Si usted le pregunta de una situación difícil, mala, la va a recordar. La corteza prefrontal, utilizando la resiliencia, va a tratar de controlar la situación. Sin embargo, la situación queda ahí grabada. Miren la resonancia magnética funcional. Ese cerebro que están viendo amarillo y rojo es el cerebro de una persona resiliente. Mire cómo se activa la región prefrontal. La persona resiliente tiene una actividad importante de la corteza prefrontal, es decir, está controlando la amígdala en forma adecuada. Mire la otra resonancia magnética funcional de la derecha. No tiene actividad ahí de la corteza prefrontal. Es decir, este caso podría ser ese en el cual la amígdala secuestra la región prefrontal y lleva a la persona a la ansiedad. La innovación y la creatividad, que es algo que también quisiera uno desarrollar en los niños, que por ejemplo en lugar de estarles enseñando la tabla periódica que se les olvida en pocos meses y una cantidad de álgebra y cosas, los dejaran pensar, los dejaran innovar. Por ejemplo, decirle al niño, usted, ¿cómo describiría un elefante volando? Que comenzara a presentar cosas mucho más relajadas. ¿Qué hay que hacer? Hay que silenciar la corteza prefrontal. En ese caso, la corteza prefrontal hay que frenarla un poquito para que la persona pueda innovar y pueda ser más creativa. Por ejemplo, las personas con demencia frontotemporal, en las cuales se afecta el lóbulo frontal y las células del lóbulo frontal, esas personas con demencia frontotemporal de pronto desarrollan actividades artísticas muy interesantes. Bueno, ¿qué recomendaciones hay para ser más resilientes? Sin lugar a duda, pensar positivo es importantísimo. Uno todos los días le debería hablar a su cerebro, estoy bien, me va a ir bien, soy optimista, las cosas me van a salir bien, no voy a tener problemas. Ese pensamiento positivo continuo al cerebro es clave, es muy importante, quizás es de lo más importante para ser resiliente. No recuerde de los problemas del pasado. Hay problemas del pasado que lo traumatizan a uno y trata de traerlos al presente. No es conveniente hacer eso.
No traiga cosas del pasado, trata de evitarlas. Practique, no evite situaciones que le generan susto. Hay situaciones que le generan a uno a veces susto y entonces las trata de evitar. No es conveniente tratarlas de evitar, es bueno exponerse y acostumbrarse y tratarlas de controlar. Y practique la meditación y el mindfulness. La meditación y el mindfulness son muy importantes para el cerebro. Se ha comprobado claramente que el cerebro cambia, inclusive la corteza cerebral cambia con la meditación y con el mindfulness. Uno, durante un día de trabajo, por ejemplo, no se concentra en lo que está haciendo. Tiene un 47% del tiempo pensando en cosas diferentes. Y las cosas diferentes pueden ser pensamientos negativos. Entonces, lograr practicar mindfulness o lograr practicar meditación, sin lugar a duda, va a ayudar a que las personas sean más resilientes. Miren este experimento que llevó a cabo Dalai Lama. Lo llamaron de un centro neurocientífico importantísimo en Estados Unidos y le dijeron: Dalai Lama, queremos que nos preste unos monjes que hagan meditación porque queremos ver la resonancia magnética funcional, cómo funciona, cómo se comporta. Él dijo: no, no me parece que debemos ver las personas que hacen meditación. A mí me gustaría hacer resonancia magnética funcional en mis monjes que son más compasivos. Quisiera hacer resonancia magnética funcional. Entonces, ¿qué hizo? Hizo resonancia magnética funcional, fue un estudio con el Dalai Lama y neurocientíficos en Estados Unidos, y miren lo que se alumbra acá. Se alumbra el lóbulo frontal, la región prefrontal, se alumbra el núcleo accumbens, el núcleo de la recompensa, el que estábamos hablando de la comida y de la música. Con la compasión se activa el núcleo accumbens. Y esto comienza a darle uno un significado del por qué la gente feliz es aquella que es grata, aquella que es compasiva, aquella que es generosa, que es altruista. No es la persona que tiene más plata, ni es la persona que tiene más poder, ni la que más influye en la gente. Es la persona compasiva, la persona generosa, la persona altruista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El cerebro va a cambiar, la tecnología va a avanzar, pero ¿qué es lo que queremos hacer en un futuro? Lograr personas más compasivas, más generosas, más gratas y que lleguen a ser mucho más humanos. Muchas gracias.